¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Tiempo en la palabra, en este sermón llamado Por la Fe. Por la Fe. Vamos al libro de Hebreos, ¿me acompañan? Vamos a primero leer algunos versículos nada más y luego sí vamos a continuar en la meditación. Hebreos 11 y vamos a leer versículo 1. Podemos, si son tan amables, empezar en los últimos versículos del capítulo 10. Dice el versículo 35, precisamente del capítulo 10, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta aquí vamos a leer por ahora en la palabra de Dios. Dios nos llama a una vida de fe. Ahí dice uno de los versículos más citados del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4, que el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Por qué el autor de Hebreos escribe estas palabras? ¿Por qué dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma? Bueno, porque tiene que ver con lo que viene hablando en los otros capítulos, desde el capítulo 1 acerca de Hebreos. ¿A quién va dirigido Hebreos? Hebreos es un libro cuyo autor no se conoce, va dirigido a un grupo de iglesias constituido por hebreos convertidos al cristianismo o profesantes. Había un grupo, como puede ser en esta iglesia también, de personas que realmente habían creído en Cristo, personas que por ahí estaban interesadas, personas que profesaban ser cristianos y por ahí no lo eran todavía. La iglesia visible a los hebreos, y va a hablarles desde el capítulo 1 acerca de que Cristo es superior. Les va a mostrar que Cristo es superior porque ellos estaban de alguna manera siendo perseguidos y de una manera también tenían la tentación de algún modo de volver al judaísmo para que les fuera mejor. Es decir, el autor de Hebreos les quiere mostrar que no se trata, que el cristianismo no es un plus del judaísmo, sino que es el nuevo pacto ya instaurado. Es la consumación de todo lo que ellos habían conocido en el antiguo pacto. Y no tenía que ver con un continuar con todos esos ritos que ellos tenían antes en el judaísmo. Ellos, ¿por qué estaban tentados a volver al judaísmo? Porque el judaísmo era una religión tolerada en el Imperio Romano. Y si ellos volvían al judaísmo, no serían perseguidos. Si ellos eran cristianos, dejando atrás los ritos, las ceremonias del judaísmo, la persecución era lo que venía, y muchos aparentemente habían apostatado ya. Los invito después a ustedes a leer en sus casas acerca de esto desde el capítulo 1, pero él empieza a hablar de que Cristo es superior,
Cristo es la imagen de la sustancia de Dios es el creador del universo, el que sostiene todas las cosas. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, aquella gran figura del Antiguo Testamento para los judíos. Cristo es superior a los patriarcas, Cristo es superior a los sacerdotes. Él pertenece a un tipo de sacerdote diferente, del orden de Melquisedec, y muestra cómo Melquisedec era superior a Leví, todo apuntando a la superioridad de Cristo, y los insta vez tras vez, a la vez que les da esperanza de que pueden acercarse con confianza a la presencia de Dios a través de Cristo, los insta a que no rechacen la fe. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Y ese es el espíritu, podríamos decir, que flota a lo largo de Hebreos. Por un lado, la confianza para el verdadero creyente, pero por otro lado, la advertencia para que aquel que deja al Señor, dice el versículo 26 de Hebreos 10, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No está diciendo que la salvación se pierde este pasaje, lo que está diciendo es que aquel que ha conocido la verdad, que ha tenido el entendimiento para ver que Cristo murió por los pecadores, que es un pecador, que Cristo murió por los pecadores, como se ha anunciado en esta tarde, y le rechaza, se da la vuelta, bueno, esto es el cristianismo, yo me voy, no queda más oportunidad de perdón, porque esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, de la cual hablaba mi hermano hace un rato. Ese es el trasfondo de Hebreos, en el cual el autor les va a decir, miren ustedes, hebreos, llegaron a hacer cosas para Dios que quizás nosotros no hemos hecho, ¿no? Tales como perder los bienes con gozo. Dice el versículo 34, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Ellos habían perdido sus bienes y lo habían hecho con gozo. ¿Pero por qué lo habían hecho así? Porque tenían una mejor y perdurable, sabiendo que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos, dice. Y sin embargo a este grupo que había hecho esto le llega la misma advertencia que a nosotros. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y el autor de hecho se incluye, porque dice, ¿cómo? Es porque si pecáremos, y se incluye, ¿no? Es algo que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo nos dice, que cada uno se autoevalúe, como decía Isaías recién, si está en la fe. Si está en la fe. Miren, Dios regala la fe. La fe es un regalo de Dios. Y nosotros, como decía también mi hermano, tenemos herramientas por las cuales Dios usa para aumentar nuestra fe, para fortalecernos en la fe. Los medios de gracia. Es imposible, lo hemos leído, el versículo 6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿qué es fe? ¿De qué hablamos cuando decimos fe? ¿A dónde apunta el autor de Hebreos al decir que ellos deben conservar esa fe que tiene grande galardón? Es confianza en Dios. No se trata de cantidad de fe, sino del objeto de la fe. No se trata de una medida de cantidad de fe que yo tengo que tener, sino de en quién estoy poniendo esa fe. Hay gente que por ahí dice, yo tengo mucha fe, como un optimismo. Hay una canción vieja que decía, yo tengo fe. Pero no se trata de eso, se trata de poner la fe en Jesús. Y si esa fe es tan pequeña como una semilla de mostaza, Dios la va a usar. Dios la va a usar. Dios cita luego en Hebreos 11 toda esa lista de personas que hicieron grandes cosas por la fe, pero si ustedes se pueden analizar la vida de esas personas, eran gente débil como nosotros. Esa famosa galería de la fe, esos héroes de la fe. Y por ahí nos encontramos con sorpresas como Sansón entre los héroes de la fe. Y nosotros tenemos la imagen de Sansón como un hombre fuerte físicamente, pero quizás débil
flojo a la hora de resistir la tentación con las mujeres, ¿no? Sin embargo, Dios dice de él que fue un hombre de fe. Dios mira el corazón de Sansón, Dios mira mi corazón, mira tu corazón. ¿Haya fe el Señor? ¿Encuentra fe en tu corazón, en el mío? Dios usa gente débil como vos y como yo. Y luego finalmente en el capítulo 12 nos va a decir, ahora les toca a ustedes. Tenemos un montón de testigos en el capítulo 11 de personas que fueron débiles, sí, pero corrieron por fe, por la fe. Llegaron a la meta, hicieron un montón de cosas, por la fe. Ahora les toca a ustedes. Y es necesario que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo quiero brevemente, en este ratito, ver 5 características de la fe verdadera, 5 características de esa fe que nos lleva a perseverar hasta el final. Así que vamos a ver la primera, no vamos a estudiar todo el capítulo 11, vamos por ahí a mencionar algunos versículos, y lo mismo el capítulo 12, pero vamos rápido con estas 5 características de una fe verdadera. Y llamamos por la fe justamente a este sermón porque, si ustedes ven el capítulo 11, todo el tiempo se repite esta frase, por la fe, por la fe, por la fe. La primera característica de la fe que persevera hasta el final es que está basada, se apoya, tiene su cimiento firme en la palabra de Dios. Tiene su cimiento en la palabra de Dios, se apoya en la palabra de Dios. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunas versiones, como la Nueva Traducción Viviente, en vez de convicción, dicen la evidencia, una demostración. Es la fe la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve, de que uno está confiando en Dios. Tener fe basada en las promesas de Dios es ver la realidad como Dios la ve. Es más que estar convencido, ¿no? Podríamos preguntarnos cuál es la diferencia entre estar convencido, porque ahí dice que es convicción, pero entre estar convencido de algo y confiar en algo. Bueno, yo puedo estar convencido de que algo va a pasar o que es de determinada manera, pero distinto es que yo deposite mi confianza en eso. Que yo pueda completamente entregar mi destino, mi vida a eso. Que yo pueda, a la hora de tomar decisiones en mi vida, hacerlas en función de eso. Es distinto estar convencido de que algo es verdad con hacer todo en función de esa verdad. Yo puedo estar muy convencido de que Dios es real, pero a la hora de tomar decisiones en mi vida, dejar a Dios a un lado. Yo puedo estar muy convencido de que Jesucristo caminó sobre el mar, que hizo caminar a Pedro sobre el mar, pero cuando el piso bajo mis pies se empieza a transformar en agua por las pruebas, me empiezo a hundir, porque saco los ojos de Jesús. La fe en Dios es una fe sobrenatural, es una fe que Dios regala. El mundo no la puede entender. Había una maestra, cuenta una ilustración de una maestra necia que quería mostrarle a sus alumnos que Dios no existía. Entonces, ella empezó a decirles a sus alumnos, miren, ven afuera, salgan al patio, ¿ven el sol? Sí. ¿Ven esos árboles? Sí. ¿Ven los pajaritos? Sí. Bueno, todo eso que ustedes ven existe. ¿A ustedes a Dios lo pueden ver? No. Bueno, entonces Dios no existe. Pero una niña lúcida le empezó a decir a la maestra, ¿puedo seguir haciendo preguntas, señorita? Sí. ¿Ustedes ven a la maestra? Sí. ¿Ustedes ven el pizarrón? Sí. ¿Ven la cara de la maestra? Sí. ¿Ven el cerebro de la maestra? No. Entonces, la conclusión es que la maestra no tiene cerebro. La fe no se trata de lo que uno ve.
Tampoco la fe cristiana es una fe ciega que no tiene dónde apoyarse, sino que el fundamento es la palabra de Dios. Sus fieles promesas nos sostienen y no vamos a entrar en la base que nosotros tenemos para confiar en este precioso libro que es la Biblia, el libro más confiable que existe en este planeta, sino lo que el contenido de este libro precioso, que es la palabra de Dios, que es palabra viva, ha hecho y hace en el corazón de las personas, transformando las vidas. Y es lo que hizo con estos hombres de la galería de la fe. Si ustedes ven, cada uno de los que se va mencionando muchas veces, una palabra que se repite a lo largo del capítulo 11 es promesas. O cuando habla de Noé dice siendo advertido por Dios. O cuando habla de Abraham dice siendo llamado por Dios. Eso está hablando de la palabra de Dios. Había una palabra de Dios detrás de cada uno de esos hechos que ellos hicieron por la fe, que hizo que ellos hicieran lo que hicieron. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida a través de su palabra? ¿Qué decisiones hoy estás tomando a celo personal en base a lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo estás tomando decisiones? ¿Cómo estás mirando tu vida? ¿Cómo estás guiando tu familia? Y nosotros tenemos más elementos que ellos. Nosotros, a diferencia de estos hombres del Antiguo Testamento, tenemos la Biblia completa y por escrito. Tenemos varias Biblias en nuestra casa quizás. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo hacemos planes a futuro? Abraham, Sara, dejaron su lugar, se fueron a otro por la palabra de Dios. Quizás vos no te tengas que ir a otro lado, quizás tengas que estar donde estás, pero tenemos que hacer todo por la fe en que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué respuesta tenés a la palabra de Dios? Por ejemplo, hoy se ha predicado el Evangelio. Quizás tenés años de creyente, quizás no conoces al Señor. Quizás sos un niño que aún no ha entendido que Cristo murió por los pecadores y que vos necesitas desesperadamente creer en Cristo. Quizás sos nuevo, quizás es la primera vez que venís. El Señor Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Hoy has escuchado la palabra de Dios. ¿Crees en Jesucristo? Dios hoy nos llama a confiar en Él de la misma manera que hizo con estos hombres de la antigüedad. Y sinceramente debemos pedirle perdón al Señor por nuestra incredulidad. Sinceramente, primero yo y vos seguramente también, porque Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra y que muchas veces no tomamos en cuenta. Y nos atemorizamos. Y somos como Pedro que dijo, no te voy a negar, Señor, no te voy a negar. Y lo negó. ¿Le crees a Dios? ¿Le crees a Dios cuando Él te dice algo en su palabra? Se dice que en cierta ocasión Napoleón, aquel emperador francés, se encontraba delante de un grupo de soldados cuando de repente su caballo se desbocó. Entonces un soldado raso, o sea, un soldado común, se lanzó hacia el caballo y tomando el freno del caballo pudo pronto detenerlo. Se dice que Napoleón saludó al soldado raso y le dijo, gracias, mi capitán. El soldado se sorprendió al oír a Napoleón decirle capitán, pues él era un simple soldado raso. Pero inmediatamente pensó que se encontraba delante de Napoleón y que si él quería, podía hacerlo capitán. Así que saludó a su emperador y le preguntó, ¿de qué regimiento, mi emperador? El emperador le contestó, de mi guardia personal. Aquel soldado raso se presentó como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón.
El oficial, viéndolo con uniforme de soldado raso, le preguntó: «Capitán, ¿por órdenes de quién?». «Por orden de mi emperador, Napoleón». En ese momento dejó de ser soldado raso y llegó a ser capitán. Si este soldado raso no hubiera tenido fe, hubiera dicho: «Bueno, el emperador me dice capitán, pero yo no soy más que un soldado raso». Por el susto que se dio con el caballo, se equivocó y me dijo capitán. Se hubiera vuelto a su lugar y habría permanecido soldado raso toda su vida. Sin embargo, creyó lo que le dijo Napoleón. Dios te dice que Él te perdona si vos vas a Cristo en fe y arrepentimiento. Y eso puede cambiar tu vida y tu destino eterno totalmente. ¿Lo crees? La fe que persevera está basada en la palabra de Dios. Nuestro segundo título, la fe que persevera cambia mi vida. La fe que persevera cambia mi vida. Había un instructor de paracaidismo que estaba dándole clase de cómo tirarse en paracaídas a sus alumnos. ¿Ustedes están convencidos, le preguntó, de que este paracaídas funciona? Sí. ¿Ustedes entienden el funcionamiento? ¿Saben lo que tienen que hacer? Sí, sí. Paso 1, paso 2, paso 3. Muy bien, excelente. Tienen todos un 10. Muy bien. ¿Quién va a ser el primero en saltar? Y nadie dio el paso. A veces somos muy fáciles para teorizar. Tenemos un montón de conocimiento acá, pero nos cuesta ponerlo en práctica. Creemos y estamos convencidos de que la palabra de Dios es real, que Dios es real, pero cuando salgo de esta puerta para afuera y tengo que vivir, seguir viviendo, las decisiones no pasan por el tamiz de la palabra de Dios. ¿Ha cambiado la Biblia tu vida? ¿La palabra de Dios está cambiando tu vida, mi vida? Decimos, bueno, qué bueno los héroes de la fe de Hebreos 11, que vivir por fe sea para ellos. Que tremendo la historia de Job. Que lo que pasó Job y todas esas pruebas sean para Job. Yo ni loco quisiera estar donde estuvo Job. Qué maravilloso Abraham, el padre de la fe. Pero yo no puedo esperar lo que esperó Abraham. El tiempo que esperó Abraham. ¿Está realmente tu fe cambiando tu vida? ¿Modifica tu esperanza? ¿Modifica tu preparación cada día? ¿Modifica tus planes a futuro? ¿Qué estás esperando de tu vida? ¿Qué estás esperando que Dios haga con vos? Quizás estás un poquito decepcionado de vos mismo, y en cierta medida está bien que estés decepcionado de vos mismo, porque vos y yo no somos nada, todo es el Señor. Pero de alguna manera quizás estás resignado, quizás tenés años de creyente y sentís que no levantaste vuelo. ¿Por qué no confías en que Dios puede cambiarte? ¿Por qué no te entregás de todo corazón a Él? ¿Por qué no dejás que Dios sea Dios? ¿Por qué no dejás de luchar vos en tus propias fuerzas y dejás que el Señor te transforme por medio de su palabra? La fe verdadera espera milagros. ¿Y qué mayor milagro que una persona sea cambiada por Dios? Que una persona tan pecadora como yo, como vos, Dios la pueda transformar. Como una oruga se transforma en una mariposa. Dijo el misionero Jorge Müller, la fe no opera en el reino de la posibilidad, de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible.
La fe empieza donde termina el poder del hombre. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Y vaya que él lo creyó esto, ¿no? ¿Se acuerdan aquellas anécdotas de Jorge Müller? Un día que no tenía, por ejemplo, comida para darle a los huérfanos. Él tenía hogares de niños, con muchos niños huérfanos, y no tenía comida para darle, ni leche para servirle. Y termina de dar gracias, ora y da gracias a Dios con los niños por comida, por lo que Dios les iba a dar. Y en ese momento que terminan de orar, suena en la puerta del hogar, y era el panadero que había soñado la noche anterior que tenía que llevarle pan. Y se va el panadero y viene el lechero que dice: mirá, venía con la leche y se me rompió el carro, si no la querés usar, porque si no la voy a tener que tirar. Vivir por fe. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por fe en tu vida? ¿Qué dice Hebreos? Dice que estas personas, por la fe, hicieron grandes cosas. Fíjate lo que dice el versículo 33, por ejemplo. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Está la fe cambiando tu vida? Dijo un escritor, un poeta secular llamado T.S. Eliot, que la prueba más grande del cristianismo para otros, no es qué tan lejos un hombre puede llegar a analizar lógicamente sus razones para creer, sino qué tan lejos puede poner en práctica su voluntad para arriesgar su vida a su creencia. Es decir, traducido más sencillamente, la prueba más grande del cristianismo para otros, los que nos ven, no es cuánto un hombre puede hablar de su fe, sino cuánto un hombre puede vivir en función de eso que dice creer. La fe debe estar basada en la palabra de Dios. La fe, en tercer lugar, me sostiene en medio de las pruebas. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para sostenerme? La fe. Vamos a leer, no lo busquen, no lo leo yo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5 dice, os leo desde el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que está sometida? Cuando vos y yo estamos en una prueba, ¿qué es lo que está sometido a prueba? Nuestra fe. Cuando vienen los problemas, ¿quién es el qué es lo que está sometido a prueba? Mi fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice de vuelta el versículo 5 que Dios nos guarda, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace por el poder de Dios. Muy bien, maravilloso. Dios nos guarda por su poder. Pero dice algo más, mediante la fe. Dios te conserva, ha prometido conservarte hasta el día final por medio de la fe. Dios es confiable, ¿verdad? Amén. Amén.
Dice Judas 1, 24 y 25, un pasaje que me encanta, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios es confiable. La fe deja a Dios ser Dios. La fe me sostiene. Ustedes recuerdan a John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Él estaba en la cárcel y a él le decían, si vos te comprometés a no predicar más el Evangelio, podés salir de la cárcel. Y él oró a Dios que él lo tuviera donde fuera de más bendición. Y sabemos la historia, él siguió encarcelado muchos años, porque él no estaba dispuesto a dejar de predicar. Aún con su familia que tenía grandes necesidades. Y ustedes saben la historia. Él escribió El Progreso del Peregrino estando en la cárcel, y este libro fue de gran bendición a lo largo de los años para todos nosotros. La fe te sostiene, como sostuvo Moisés, versículo 23. 11:23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hoy hablaba a la mañana con alguien de mi iglesia, nosotros tenemos la reunión a la mañana, y comentábamos esto, que a veces Dios te lleva, como los israelitas, allí antes de cruzar el Mar Rojo, a un lugar donde quedás atrapado. No sé si ustedes saben, pero los que estudian geografía, Dios... Bueno, la Biblia dice que Dios lo llevó a un determinado lugar, ahí a orilla del Mar Rojo, ¿no? Y dijo que vayan, Moisés, que vaya a tal lugar, cuando salieron de Egipto. Pero geográficamente quedaron atrapados ahí. Tenían al frente el mar, a los costados no se podía ir, y de este otro lado, ¿quién venía? Los egipcios. A veces Dios nos pone en esas encrucijadas, en esos lugares donde parece que no hay salida. Lo hace a propósito porque quiere trabajar con nosotros. Dios trabaja en mí y en vos a través del sufrimiento. ¿Quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Pero Dios trabaja en el sufrimiento. Y a veces más avanzo y avanzás en la vida cristiana cuando más sufrís. Es así. Ayer hablamos con mi señora de lo que Dios ha hecho con nosotros a lo largo de los años. Y decíamos esto mismo, que Dios ha trabajado en nosotros desde cuando éramos solteros hasta ahora. Y muchas veces lo ha hecho en el sufrimiento, a través del padecimiento, a través de la lucha, del diario trabajo, del enfrentar problemas. Dios está trabajando en nosotros. No estás solo. En tu cristianismo no estás solo. ¿Sabías? No es que vos estás enfrentando tu cristianismo y bueno, voy a tratar de agradar a Dios. No. Dios es el que está trabajando en vos. Dios, dice Pablo, estaba convencido de que Dios, Filipenses 1:6, iba a completar una obra en ellos, como la está haciendo con vos. Es Él el que te sostiene. Es Él el que te renueva la medida de la fe.
Es Él el que te sostiene en medio de las dificultades, como sostuvo a Moisés. Y ustedes conocen la historia, el mar se abrió y ellos pasaron. Y los egipcios murieron. Por fe, estos héroes de la fe hicieron cosas grandes, sostenidos por Dios. Ellos arriesgaron su vida, pusieron sus vidas. Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Tremendo. Dios resucitó niños en el Antiguo Testamento y se los devolvió a sus madres. Pero dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros tenían la disyuntiva como John Bunyan. Bueno, negá tu fe y te liberamos. No, yo no voy a negar mi fe. Y murieron, fueron azotados. Dice, otros experimentaron, versículo 36, vituperios, insultos y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados. Eso significa que te cortaban al medio con un serrucho. Dice la tradición que Isaías murió así, aserrado. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Fíjate que no dice, la Biblia es clara y no oculta, no dice, bueno, estaban en medio del dolor con una cara de contentos. No, dice angustiados. Estaban estrechados, angustiados, gozosos en Dios. Pablo y Silas en la cárcel, allí, en lo peor de la cárcel, en el último lugar de la cárcel, donde iba toda la mugre de la cárcel, cantaban himnos al Señor, en medio del dolor. Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué dice esto Hebreos? Pensemos un poquito. ¿Por qué dice que todas estas personas pasaron por todo esto? Porque Dios los veía. Porque Dios los veía. Dios está dando testimonio a través del autor de Hebreos que Dios los vio cuando estaban en esa situación. Dios los veía. Quizás cuando estás por el medio de los problemas pensás que estás solo, que Dios se fue de vos, que Dios no está con vos, que Dios se olvidó de vos. ¿Qué está haciendo Dios? Pero Dios los veía y Dios nos cuenta de ellos. Dios también nos ve en las pruebas. Dios toma nota de nuestros padecimientos. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Va a haber un día en que se va a terminar el sufrimiento y hemos de estar con el Señor por la eternidad. Y estas palabras son fieles y verdaderas, lo dice Dios. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dios trabaja en medio de las pruebas en tu corazón y en mi corazón. La fe que persevera está basada en las promesas de Dios. Es una fe que cambia mi vida, aunque sea lentamente, cambia mi vida. Es una fe que me sostiene. Oswald Chambers dijo, fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. Repito, fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no, seguiré creyendo que Dios es amor. Algunas cosas
solamente se aprenden en un horno de fuego. Y es así. Algunas cosas solamente se aprenden en un horno de fuego. La fe sostuvo a estos héroes de la fe, gente común y corriente, con pecados igual que vos y yo, pero con fe en Jesús, con fe en Dios. Ellos, en el Antiguo Testamento, mirando al futuro, al Mesías prometido. Nosotros, de este lado de la cruz, mirando al pasado, al Cristo crucificado, que esperamos su regreso. Dios obra en nuestro sufrimiento, como fue el caso de Job, para moldearnos como a Cristo. ¿Te ves así? ¿Me veo así? ¿Como alguien a medio terminar? ¿Como alguien que Dios está transformando? Quizás, y voy a hablar de mí, pues no quiero hablar de vos, a veces me lleno de soberbia. Quizás me transformo un poco en Nabucodonosor, allí en el libro de Daniel, diciendo, esta es la gran Babilonia que yo hice, y Dios tiene que mandar algo para que yo sea humillado, porque Dios quiere mi bien. A veces caigo presa de la desesperación y digo, no cambio más, siempre caigo en el mismo pecado, siempre cometo los mismos errores. ¿Sos consciente de que Dios está obrando en vos? Si sos un hijo, una hija de Dios. ¿Sos consciente de que Dios está trabajando en vos? A veces Dios lo hace por medio del sufrimiento. Hay una ilustración, quizás la leí alguna vez acá, discúlpenme si es así, que había una pareja que viajaba mucho a Inglaterra para ir de compras en hermosas tiendas. A ambos les gustaban las antigüedades y los artículos de barro, especialmente las tazas. Un día en una hermosa y exclusiva boutique vieron una hermosa taza. El hombre dijo, ¿puedo verla? Nunca he visto algo tan hermoso. Y la mujer se la mostró. Mientras ella se la daba, la taza de repente empezó a hablar. Es que usted no entiende, dijo la taza. No siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo donde yo era roja y de barro. Mi maestro me tomó y me enrolló y me pegó una y otra vez y yo grité, déjame en paz. Pero él solo sonrió, todavía no. Luego me pusieron en una rueda que daba vueltas, dijo la taza, y de repente di vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. ¡Para! Me estoy mareando, grité. Pero el maestro solo dijo, todavía no. Luego me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Yo me preguntaba por qué me quería quemar. Yo grité, toqué en la puerta. Lo podía ver por la abertura y podía leer sus labios mientras meneaba la cabeza diciendo, todavía no. Finalmente la puerta se abrió, me puso en una mesa y me empecé a enfriar. Así, esto es mejor, dije yo. Luego tomó una brocha y me pintó por todos lados. Los olores eran horribles. Pensé que iba a vomitar. Detente, detente, exclamé. Él solo dijo, todavía no. Luego de repente me volvió a meter al horno, pero no como el primero. Este estaba 2 veces más caliente y yo estaba segura que me asfixiaría. Le rogué, le pedí, grité, lloré. Todo este tiempo lo podía ver por una abertura moviendo su cabeza diciendo, todavía no. Entonces me di cuenta que no había esperanza. Nunca lo podría lograr. Estaba lista para darme por vencida. Pero la puerta se abrió y me sacó y me puso en el estante. 1 hora después me entregó un espejo y dijo, mírate. Y me miré y dije, esa no soy yo. No puedo ser yo. Es hermosa, soy hermosa. Yo quiero que recuerdes entonces, me dijo. Yo sé que duele ser enrollada y golpeada, pero si solo te dejo, te hubieras secado. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en esa rueda, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras hecho pedazos.
Yo sé que te dolió y que estaba caliente y desagradable en el horno, pero si no te hubiera puesto ahí, te hubieras estrellado. Sé que los olores eran fuertes y cuando te llené de pintura por todos lados, pero si no hubiera hecho esto, nunca te hubieras afirmado. No tendrías color en tu vida si no te hubiera puesto en ese segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo porque la firmeza no iba a aguantar. Ahora eres un producto terminado. Hermanos queridos, Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está sosteniéndonos en medio de las pruebas por medio de la fe. ¿Por qué estas personas de Hebreos que leímos en el capítulo 10 pudieron soportar haber perdido los bienes y haberlo hecho con gozo? ¿Por qué pudieron pasar esa prueba? Porque tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. No porque la tenían solamente esa perdurable y mejor herencia en los cielos, sino porque ellos sabían que la tenían. Sabiendo, dice, que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Lo sabes? ¿Lo tienes presente? Cuando te pasan cosas feas, cuando estás en problemas, cuando estás angustiado, cuando llega la enfermedad, eres un producto en preparación, en terminación de parte de Dios y te espera una herencia en los cielos. ¿Cómo reaccionás cuando llega el sufrimiento? ¿Cómo reacciono cuando llega el sufrimiento? ¿Nos enojamos? La fe verdadera es una fe que está basada en la palabra de Dios. Es una fe que nos cambia, es una fe que nos sostiene. En cuarto lugar, es locura para el mundo. Es locura para el mundo. Dice 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Luego dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El mundo me ve, el mundo te ve como un loco. ¿Qué haces un domingo a esta hora en la iglesia? ¿Por qué venís todos los domingos a esta hora a la iglesia? Estás loco. Es lo que dice el mundo. Imagínate a los contemporáneos de estos héroes de la fe de Hebreos 11. Imagínate a los contemporáneos de Noé, viéndolo construir el arca, cuando nunca había llovido. ¿Qué le dirían? Durante 100 años, ¿qué le dirían? Está loco, está loco. No se lo dijeron un día ni dos, no se lo dijeron un año, no se lo dijeron 10, 100 años, escuchando que se burlen de vos. Pero llegó un día cuando Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover. ¿Y quién fue salvo? Noé y su familia. ¿Te imaginás? Ahí Josué con el pueblo de Israel por conquistar Jericó. Y Dios le dice que empiecen a dar vueltas alrededor de la muralla. Un día, la vuelta, al otro día, otra vuelta. Y los de la muralla, ¿qué estarían pensando? Se burlarían. Dirían, mirá lo que hacen. Y puede ser que algún israelita diría, ¿y esto para qué? ¿Y para qué tenemos que tocar la bocina? Pero era lo que Dios les había mandado. Y por la obediencia de Dios cayeron las murallas de Jericó. Y ellos conquistaron lo que Dios les había dicho que iban a conquistar. El mundo no puede entender a Cristo. El mundo rechazó a Cristo y te va a rechazar. Si querés ser fiel al Señor, el mundo no te va a aplaudir. El mundo te va a tener como su enemigo. El mundo, a lo sumo, te dirá, bueno, sos un buen tipo, sos un tipo confiable, una mujer confiable, pero probablemente no te exalte.
¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ser de Cristo pese a eso? ¿Estás dispuesto a ganar menos por ser de Cristo? ¿Estás dispuesto a ser burlado por ser de Cristo? ¿Estás dispuesta a pasar por la prueba sin abandonar la fe porque sabes que hay un Dios que está trabajando en tu vida? ¿Tomás decisiones basadas en la palabra de Dios y no en tu propio corazón? Este mundo no te va a entender. Dice 1 Pedro capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mirá lo que dice el versículo 4. A estos, a la gente que no conoce a Dios, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan, te toman el pelo. Quizás sos un jovencito, tenés amigos que van a los boliches, van a bailar, salen la previa y todo eso, se emborrachan. ¿Cómo no tomás vos? Sos un tonto. ¿Cómo no estás con chicas? Sos un tonto. Tus compañeras en la secundaria, ¿pero cómo? ¿Cómo no tenés novio? Quizás estás con problemas matrimoniales. Quizás tu marido o tu esposa no sea creyente y no va a faltar alguien que te diga, déjala. Si te está haciendo la vida imposible, déjalo. Cortá por lo sano, buscate una persona que no te haga la vida tan difícil. ¿A quién vas a hacer caso? A ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nos tratan de intolerantes. Estos cristianos son unos intolerantes, porque decimos nada más que Dios no está de acuerdo con algunas cosas, sin dejar de amar a las personas, pero diciendo lo que la Biblia dice. La fe verdadera es una fe basada en la palabra de Dios, es una fe que nos cambia, que nos sostiene, que es locura para el mundo. Y por último, la fe verdadera mira a Cristo, mira a Cristo. Vamos al capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los héroes de la fe de capítulo 11. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Mira, hagamos un alto acá. Si vos vas a hacer una carrera, si vos tenés que correr una carrera, lo que te van a decir probablemente es que pongas tus ojos en la meta, que no te distraigas mirando a la tribuna, que no te distraigas mirando ni siquiera al corredor que tenés al lado, mirá a la meta. Puestos los ojos en Jesús, Él es la meta. Dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, piensen, cuando vos y yo vivimos cada día nuestra vida cristiana, tenemos que mirar a alguien, porque si no, no vamos a poder correr, ¿sabías? Y me lo digo a mí. Y me pongo contento porque Dios me está hablando a mí. Cuando yo enfrento el día de mañana, cuando me levanta la mañana, lo que tengo que hacer es ver al Señor. Porque si no, no voy a poder correr ese día.
Si yo saco los ojos del Señor no voy a poder correr. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es la única forma de que no te acalambres en la vida cristiana? De que no tengas un desgarro en la vida cristiana, que no te quedes a mitad de la carrera cristiana, que puedas decir como el apóstol Pablo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Poné los ojos en Jesús. Él es el autor, ahí cuando dice autor la palabra es pionero. Él es el primero, Él te está pidiendo que vos vayas donde Él ya fue. Él ya pasó y ahora te está esperando y Él es la meta, Él es el autor y consumador de la fe, pero Él es más. Dijimos que la fe verdadera está basada en la palabra de Dios. Bueno, Él es el quien habló, Él es la palabra de Dios, quien nos habló y nos habla. Dijimos que la fe verdadera nos cambia, bueno, Él es el que nos cambia a su imagen. Dijimos que la fe verdadera nos sostiene, bueno, es Él el que nos tiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de la mano de Él ni de la mano de su Padre. Dijimos que la fe verdadera nos sostiene, que la fe verdadera nos va a hacer pasar por las pruebas, pero Él es el que nos fortalece. Y dijimos que la fe verdadera apunta a Cristo porque Él es la meta y un día cuando lleguemos al final Él va a estar en la meta y Él nos va a premiar y Él va a ser el premio. ¿Qué está diciendo Hebreos 12? Hebreos 12 nos está diciendo que nosotros somos del mismo grupo. Hebreos 12 nos está diciendo ustedes son también del mismo grupo que los héroes de la fe. Hebreos 12 te está diciendo no de ninguna manera pienses que estos hombres que hicieron estas cosas por medio de la fe son alguien especial distinto a vos. Abraham tenía pecado, Job tenía pecado, Noé tenía pecado. Pero pusieron su fe en Dios, pusieron su fe en Jesús y Él les dio la victoria. Dice la Biblia que nosotros, los que somos de Cristo, somos los vencedores. Dice que nuestra fe vence al mundo. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? Peligro, hambre, persecución, tribulación, angustia, desnudez, espada, ser muerto. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabes por qué somos vencedores? ¿Sabes por qué sos un vencedor? ¿Sabes por qué sos un vencedor? No te estoy dando una charla de autoestima para que vos te levante el ego, como la gente dice en el mundo. No, lo que pasa es que tengo que pensar más de mí mismo. No. Vos tenés que pensar de vos mismo con humildad. Pero la Biblia dice que si sos cristiano, sos más que vencedor. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien que te amó, que te ama, que murió por vos y que está acompañándote hasta el final de la carrera. Es Jesús, por medio de aquel que nos amó, por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, 1 Juan 5:4 dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo?, pregunta Juan, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sos vencedor en Cristo. Sos vencedor por Cristo. No tenés nada para presentarte delante de Dios. Si hubieras nacido y expirado en tus pecados sin ir a Cristo, no tendrías nada para presentar más que tu pecado y Dios te tendría que condenar, me tendría que condenar.
Pero por la gracia de Dios somos como aquel publicano de la parábola del fariseo y el publicano que se golpeaba el pecho y decía: Señor, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Y Dios es propicio al pecador en Cristo. Dios recibe al pecador en Cristo. El más impío que se arrepiente y cree en Cristo, se esconde en Cristo, es preservado, es salvado y no recibe la ira de Dios. Pero aquel que rechaza a Cristo, aquel que dice que habiéndolo, lo hemos leído hace un rato, que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Si vos rechazás a Cristo, estás a la intemperie y vas a recibir la ira de Dios por el pecado. Hace un rato el hermano leyó que todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. ¿Por qué obras vas a ser juzgado? Cuando Cristo te recibe y te salva, no solo Él te perdona los pecados, no solo te esconde en Él, sino que cuando te presentes delante de Dios, Dios va a ver buenas obras, las obras de Cristo con las cuales Él te reviste, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te ve como ve al Hijo. ¿Estás en Cristo? ¿Tenés fe en Jesús? Nuestra fe es pequeña, ¿verdad? Pero no necesita ser enorme. Tiene que ser fe en Jesús. Los apóstoles le dijeron al Señor Jesús: Señor, aumentanos la fe. ¿Podemos hacer eso en esta tarde? ¿Podés pedirle al Señor: Señor, aumenta mi fe? Una fe tan pequeña como una semilla de mostaza puede hacer la diferencia. ¿Confías en Dios? ¿Le crees a Dios? No te pregunto si estás convencido de lo que dice Dios. Te pregunto, ¿vas a vivir el resto de tu vida en base a lo que Dios dice? No te pregunto si cuando cantaste los coros lo hiciste sinceramente. Cuando salgas, ¿vas a vivir en función de lo que acabas de cantar? ¿Es Dios tu Padre? ¿Estás escondido en Cristo? ¿Podés confiar en Él porque Él es tu papá? Cuentan de un niño pequeño que estaba en un incendio y tenía que soltarse para salvarse, estaba atrapado en un edificio. Y el papá estaba debajo y le decía: soltate que yo te voy a agarrar. Y el chiquito tenía miedo de soltarse porque decía: papá, no te veo. Papá, no te veo. Pero el padre de abajo le gritó: hijo, yo sí te veo. El niño se soltó y lo atrapó el papá y se salvó. Hay veces que no vemos a Dios, que parece el humo taparnos todo, pero Dios nos sigue viendo. Gloria a Él. Que Dios les bendiga.